Aquí traigo mi malembe para darle duro y fuerte a esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Hola amigos, aquí estoy de nuevo con otra entrega. Mi nombre es Juan Carlos Rivas y quiero de antemano agradecerles la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes nada más otra perspectiva entre muchas sobre lo que acontece en el ámbito político y social de nuestro querido país, El Salvador. Este video lo he titulado La Asamblea Legislativa, la Santa Inquisición del siglo XXI en El Salvador. Y para entender este tema me gustaría que ustedes me acompañaran a recorrer las polvorientas calles de la historia. La Inquisición española, o conocida también como el Tribunal del Santo Oficio, fue fundada en 1478 por los reyes católicos, alrededor de la Edad Media, para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Estaba compuesta por tribunales que juzgaban a todos aquellos que se oponían a las doctrinas de esa institución. La Iglesia castigaba cualquier acto que ellos clasificaran como una herejía, aplicando diferentes métodos de tortura y la muerte como máxima pena. Ese proceso salvaje era para aquellos que se atrevían a desafiar las ideas y creencias de la Iglesia católica y condenaban a cualquier persona que ellos consideraban inmoral. Dejaré un link de YouTube para aquellos que estén interesados en indagar un poquito más sobre esos métodos de tortura. ¿Por qué era necesario esos métodos brutales? Al punto de gozar con el dolor humano. ¿Qué es lo que realmente protegían? Aparte de esos crímenes irracionales que infligieron el sufrimiento humano, también provocaron un atraso cultural y científico en toda Europa, y como consecuencia en América Latina, que hasta el día de hoy parece ser que estamos acostumbrados no solo al sufrimiento humano, sino también a ver normal el dolor ajeno, tanto así que la guerra y la cultura de las pandillas y en El Salvador pueden ser el resultado de una herencia genética o un efecto del inconsciente colectivo del que hablaba Carl Jung. No sé por qué de nuevo un diablito me acaba de susurrar al oído que algunos miembros de la Asamblea Legislativa son descendientes de los inquisidores más brutales de la Santa Inquisición del siglo XIII, porque también estos hasta Dios meten en sus discursos políticos. Por eso estamos culturalmente atrasados, a pesar de que nuevos datos sobre la Inquisición, particularmente en España, minimizan el número de gente que torturaron o asesinaron. Aún así, el daño causado a la humanidad es inmensurable. Por mencionar algunos casos como el caso de Galileo Galilei, quien parece ser fue condenado a vivir en arresto domiciliario hasta que murió de 72 años, creo. Y el caso más cercano a nuestra época fue el del catalán Miguel Servet, quemado 2 veces aproximadamente hace 462 años. Fue el descubridor de la circulación sanguínea, quemado 2 veces por hereje. La primera fue en forma simbólica por parte de la Inquisición francesa y la segunda con su cuerpo presente y a fuego lento el 27 de octubre de 1553. La Iglesia no solo se apropió de todo el saber de la época, lo ocultó amenazando con la Inquisición a los investigadores de ciencia y escondía el conocimiento al pueblo. Así también protegían a la nobleza. Miguel Servet trajo un cambio a la sociedad del siglo XIII, así como Galileo Galilei desafiaron el conocimiento científico de la época. Creo que ustedes ya saben por dónde va este tema. La Asamblea Legislativa, hoy en día ellos son símbolo de la Inquisición, símbolo del crimen profesional organizado, responsable del atraso social, político y cultural de nuestro pueblo. Así como la antigua Inquisición obstaculizó el desarrollo del conocimiento y el avance científico
asesinando o torturando a seres humanos, la Asamblea hoy en día sigue boicoteando los planes que van a sacar a nuestro país del estancamiento al que sometieron a nuestro pueblo durante 3 décadas. ¿Cuántos ciudadanos que pudieron aportar mucho al desarrollo del pueblo murieron a causa de la guerra o fueron víctimas de los daños colaterales de la violencia que posicionó a nuestro país en la lista de los lugares más violentos y peligrosos del mundo? Los inquisidores de la Asamblea usaron y posiblemente siguen usando a las maras para sus propósitos políticos. Muchos de ellos tienen sus manos llenas de sangre, no tan diferentes a la mal llamada Santa Inquisición del siglo XIII, porque estos también meten a Dios en su política perversa. La única diferencia es que estos son más astutos que los del siglo XIII, porque lo hacen tranquilos desde sus escritorios, bajo aire acondicionado, deciden quiénes viven, quiénes sufren y quiénes mueren. Y se gastan 150,000 colones diarios en bocadillos y café, y hasta se aumentan viáticos para sus actividades discrecionales, mientras las maras les asegura su voto para que ellos sigan de cebones en la asamblea. Tienen también a su servicio a periodistas sicarios como Sergio Méndez, revistas como la revista El Faro, la revista Factum y otros voceros que se disfrazan de periodistas profesionales para manipular la percepción pública a favor de los inquisidores. Solo veamos cómo aprovecharon la oportunidad para formar una comisión e investigar al director del Tejido Social, Carlos Marroquín, y que al siguiente día cambiaron el nombre argumentando que la comisión tendría más amplitud para investigar la corrupción, violando ellos mismos la Constitución, cuando ellos mismos son los corruptos. O cómo aprovecharon la distracción del clima lluvioso para elegir a un procurador que hará todo lo contrario a los derechos humanos. El impacto de esa actitud inquisidora dañan directamente a la población salvadoreña, no al presidente Bukele, no a Nuevas Ideas. ¿Y eso qué indica? Es que son estúpidos o son descarados. Porque les tienen que avergonzar públicamente para que dejen de ser cebones y se pongan a trabajar. ¿Cuál es el impacto en el pueblo salvadoreño al no resolver pronto la reforma de las pensiones, la comisión de la ley del agua, la comisión para sustituir la institucional ley de amnistía y la comisión para garantizar el voto salvadoreño? Se sienten ofendidos porque se saca a la luz todas sus artimañas y su irresponsabilidad. No tenemos con eso ya suficiente evidencia para señalarlos como criminales. Por supuesto, si hacen cosas ineptas, les llamarán ineptos. Si hacen cosas estúpidas, les llamarán estúpidos. Si hacen cosas apendejadas, entonces se les llamará pendejos. Si hacen maleficiadas, se les llama mafiosos. ¿Qué parte no han entendido? Sus acciones malvadas piden a gritos esos calificativos que son suaves para el tipo de persona que son. Tanto así que sugiero a las familias y en algunos casos a las amantes que deberían de sentir vergüenza estar relacionadas con ese tipo de persona. Deberían de sentir asco, alimentarse o recibir dádiva de ellos. Porque las cosas que reciben llevan un precio, un costo, y esa es la sangre, el dolor y el sufrimiento, la angustia de muchos salvadoreños. Esos políticos son asesinos indirectos por dejar morir a seres humanos a manos de pandilleros o por jugar con la salud y la vida del pueblo, manipulando la provisión de medicina. Eso y mucho más por razones estúpidas como obstaculizar los planes del gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele. La Inquisición del siglo XIII afectó mucho el desarrollo de los pueblos. Mantuvieron en la ignorancia a la gente. De esa manera los explotaban. De hecho, esa fue una estrategia no solamente del siglo XIII, pues también fue una estrategia durante la guerra en El Salvador y sigue siendo, pero está disfrazada. Hasta que vino nuestro presidente Bukele y dijo cuántas bofetadas nos tienen que dar
para que entendamos que tenemos que sacarlos del poder. Él es el Galileo de nuestro tiempo. Y para el FMLN es el hereje. Esos dos partidos, Arena y el FMLN, se han aprovechado de ese mal que padecemos los salvadoreños, y es de que estamos acostumbrados al sufrimiento, como si eso fuera una virtud. Ahora conviene preguntar, ¿cómo ejerce la Asamblea Inquisidora su violencia psicológica y física a diferencia de la Inquisición? El dinero que recibieron las pandillas por parte del FMLN y Arena durante la famosa tregua fue una acción con alevosía y premeditación que tiene un efecto multiplicador con muchas ondas, como una bomba atómica. No se trata del momento en que ellos decidieron hace 3 o 4 años la tregua. Esa decisión ha tenido un impacto y seguirá teniendo todavía un impacto. Por eso son ellos responsables. ¿Qué nivel de conciencia y mentalidad tienen los involucrados en la tregua con las pandillas? Esto va más allá de una competencia política de votos. Esto tiene que ver con qué clase de seres humanos o de qué clase de seres humanos está compuesta la Asamblea Legislativa. Poner en las pandillas el medio para comprar armas, drogas, para cometer cualquier clase de crimen directamente contra el ciudadano. Ese es el legado que nos dejan los diputados corruptos. Esa es la cultura que nos han impuesto. Y ese es el bajo nivel de conciencia social que nos han dejado o que nos han heredado. Por eso algunos normalizan el dolor ajeno. No pueden registrar en sus mentes ni en sus corazones el dolor ajeno. Someter a un pueblo a una zozobra diaria por 30 años, a la incertidumbre, a la angustia de miembros de familia que han sufrido la pérdida de alguien, de algún ser querido en manos de las maras, o por cuestiones de medicina, por falta de hospitales. ¿No es eso aprovecharse de la resiliencia de un pueblo ya sufrido, con 2 o 3 generaciones ya perdidas en los crímenes? Por esos hechos maquiavélicos, la Asamblea Inquisidora de El Salvador son responsables intelectuales o indirectos, porque sabiendo hacer lo correcto no lo hacen, sino que ellos mismos propician las condiciones para los crímenes y la impunidad. Solo esa actitud, solo esa conducta los califica para que sean destituidos inmediatamente de sus cargos. Es más, es suficiente para que demandemos su renuncia. Cuando un equipo de fútbol pierde repetidamente, no cambian el equipo, cambian al coach o al entrenador. Se jactan de respetar la constitución que ellos mismos se han hecho, o la han tergiversado para sus propios mezquinos intereses. Quieren examinar el plan de seguridad. ¿Y cómo puede ser eso? Si ellos mismos son los corruptos, si ellos mismos son los criminales, si ellos mismos son los responsables de la zozobra en que vive el salvadoreño. ¡Qué locura! Los criminales son los que tienen que estudiar y aprobar el financiamiento del plan de seguridad. La Constitución no es nada más que la Biblia de los corruptos y criminales nombrados como diputados. Hacen su propia interpretación de la misma manera que los líderes religiosos corruptos interpretan la Biblia a su conveniencia. Nadie extraña la famosa Santa Inquisición del siglo XIII y nadie va a extrañar a la lacra de diputados corruptos.